Bueno, pues estamos ya de vuelta y como les había anunciado, vamos a centrarnos en las elecciones del 10 de noviembre, para las que quedan ya muy poquitos días. De hecho, mañana es jueves y mañana por la noche, la medianoche de mañana al viernes, comienza ya la campaña electoral y por tanto los mensajes ya de forma más directa, más contundente, las visitas, etcétera, de cara a que los distintos candidatos y candidatas al 10 de noviembre pues acaben convenciendo pues a todos ustedes y a nosotros, al electorado. Lo que aquí siempre les decimos es que hay que ir a votar, es nuestra misión, como se diría en los antiguos programas del 1, 2, 3, hasta aquí puedo leer. Hay que salir a votar, hay que ir, aunque superando todos los aunques, y luego ya cada cual que vote lo que más le apetezca. Una de las personas que opta en este caso a la reelección, ha sido senador en esta última etapa por la isla de Lanzarote, y su partido ha vuelto a depositar su confianza en él como vencedor de las últimas elecciones. Es Manuel Fajardo Palarea, que nos acompaña hoy aquí esta tarde. Manuel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muy bienvenido. Ustedes tampoco son ajenos a lo que nos está ocurriendo al conjunto de la ciudadanía, esta especie de pereza que nos da otra vez poner la maquinaria electoral. En nuestro caso muy sencillo, es coger el voto, ir al colegio y votar, pero este gesto tan sencillo, a fuerza de todo lo que ha sucedido, cuesta bastante más ahora, ¿no? Sí, nosotros no somos inmunes. Yo creo que no estaría en mi sano juicio, ni creo que haya ningún político que represente alguna de las fuerzas que se presentan en la isla de Lanzarote y La Graciosa para, bien, estar dentro de la lista del Congreso, bien, representar al Senado. Puede obviar el hecho de que efectivamente, después de lo sucedido de esta legislatura, entre comillas, habría que ir al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua para ver lo que es legislatura, mini legislatura, porque prácticamente ha sido 2 meses y poco, porque las Cortes se disolvieron el 20 y pico de septiembre. Bueno, hay un cierto desasosiego en la gente. Me preocupa muchísimo más la gente que está cansada que la gente que puede haber estado enfadada, porque el enfado se te puede pasar, ¿no? Pero el cansancio, ese hastío del que hablabas anteriormente, sí me preocupa, ¿no? Por eso yo opino exactamente lo mismo que este medio de comunicación. Yo creo que hay que ir a votar. No se puede pedir el voto todavía, pero creo que quedarse en casa no es una opción, para mí, neutral. ¿Y cuál es ese ingrediente que puede hacer que la ciudadanía pues nos motivemos, que ese domingo en el que mucha gente se levante y diga, yo sé que hay elecciones, pero no voy a ir a votar? ¿Qué se le puede decir para decir, oye, pues mira, pues sí que vale la pena acercarme al colegio? Pues yo creo que lo que nosotros desde el Partido Socialista vamos a decir, con todo el respeto y con toda la humildad para el resto de candidatos de fuerzas políticas y para el resto de fuerzas políticas, es que lo que ha ocurrido no va a volver a pasar. Yo creo que todos los partidos políticos han sacado una lección de esta legislatura frustrada y de esta investidura también frustrada. Yo creo que hay motivos más que suficientes para ir a votar, para evitar, sobre todo, que pueda ocurrir una cosa en el país que a mí me preocupa sobremanera, que es que está demostrado que hay determinadas fuerzas que, si suman, van a llegar a arreglos con independencia de lo que se digan entre ellos. Me refiero a que algunos pueden decir de otros que son la derechita cobarde, pero a la hora de la verdad, cuando hay que tomar decisiones, pues se alían. Y creo, sinceramente, sin que eso sea un menoscabo para ellos, pero sí creo, lo afirmo desde mi convicción, que eso sería malo para la serie de libertades y derechos que hemos conquistado durante los últimos años. Por tanto, a todo aquel que se considere de centroizquierda, progresista, que esté de acuerdo con la idea global de justicia social, deben de ir a votar el día 10 de noviembre. ¿Es el principal enemigo al que se enfrenta, digamos, la izquierda en general, en este caso su partido, el Partido Socialista? Yo creo que yo publico hoy precisamente un artículo donde califico al peor enemigo de España es la abstención en estos momentos, ¿no? Por estos motivos que te... De España, no del Partido Socialista. No, ya no es un problema del Partido Socialista, yo creo que es un problema de España. La abstención
no puede servir de paraguas, no puede servir de excusa para que se pueda dar lugar, o que pueda dar lugar a que podamos entrar bajo los designios de un gobierno que, vuelvo a decir, por sus obras los conoceréis. Yo no quiero, o los conocerán, yo no quiero un gobierno de listas negras. Y eso está pasando en Andalucía, y eso está pasando en Madrid. Yo no quiero un gobierno que pueda, en un momento determinado, pues perseguir, entre comillas, a personas por su ideología, por estar luchando contra la lacra de la violencia de género, porque, vamos a ver, ya no hay nada que descubrir, es que está descubierto. Quien quiera que nos esté viendo puede acceder a los diferentes programas electorales de los partidos, el abanico de partidos que se presentan a estas elecciones, y pueden leer, y yo creo que pueden leer auténticas barbaridades. Por tanto, ellos sabrán. Yo creo que una barba no cambia a la gente, y lo digo sin ironía, ¿no? El hecho de pasar a ser moderado por tener barba, no, yo creo que no debe de colar, y yo creo que la gente terminará dándose cuenta, ¿no? El otro día venía el líder, el señor Casado, a Canarias, y nos vino a decir prácticamente que aquí había turismofobia, ¿no? Claro, yo cuando escucho expresiones como esta, digo que quizás sería mejor que viniera más a menudo, porque aquí no hay turismofobia, aquí lo que hay en todo caso es esclavofobia. Estamos a favor de un turismo de calidad, estamos a favor de un reparto justo de la riqueza, y en momentos malos, porque es cierto que hay unos signos evidentes de desaceleración económica que tienen que ver con el que yo califico como descerebrado que desgraciadamente tiene Estados Unidos al frente de su gobierno, y problemas con el Brexit, problemas con la falta de crecimiento de la economía como la italiana, la francesa o la alemana. Lo que necesitamos es un gobierno fuerte, gobiernos que puedan afrontar esos retos globales que tenemos, y desde luego una cosa importantísima, ¿no? Que no vuelva a pasar lo que ocurrió con la crisis anterior, que salieron de la crisis muchos más ricos de los que estaban, que los que teníamos antes, y muchos más empobrecidos las clases medias bajas. Eso es lo que el Partido Socialista no puede consentir. Y yo creo que, desgraciadamente, si se produjera ese hecho que parecía imposible, pero que bueno, alguna encuesta lo da como posible, sería malo para todos los españoles y para todas las españolas. Ya no hablo solamente para el Partido Socialista, yo hablo de España. Estamos utilizando en esta campaña electoral, se lo pregunto, al hilo de lo que acaba de decir del señor Casado, las palabras como una manera de implantar el temor, el miedo, la desconfianza en el conjunto del electorado, lo de turismofobia que acaba usted de apuntar, y esta mañana lo comentábamos antes de empezar la entrevista. Yo he escuchado a un contertulio de la red autonómica hablar de que en Cataluña está a punto de producirse una revolución. Eso ya no es que sea una palabra gruesa, parece que es una palabra de las más gruesas que yo he escuchado, ¿no? Vamos a ver, hay las fuerzas de derecha, básicamente, y sobre todo el Partido Popular, yo acabo de venir ahora de un debate, siempre suelen utilizar dos elementos, sobre todo en campaña, que España se rompe y España no se ha roto. España tiene un problema de convivencia en Cataluña, sí. Hombre, no demonicemos a los catalanes. Efectivamente puede haber 2.000, 3.000 personas que no es que sean catalanes, pueden ser de cualquier sitio, que son unos auténticos vándalos. Bueno, para eso está la separación de poderes, para eso está la policía, para prevenir, para eso están los jueces, para enjuiciar, calificar y, en su caso, condenar por los hechos que hayan podido cometer. Pero yo he visto imágenes donde catalanes independentistas se han puesto enfrente de esos violentos para que no se produjeran altercados. Por tanto, lo de Cataluña, por ejemplo, que es algo que están blandiendo para provocar temor, tiene solo una solución, es diálogo. No se dan las circunstancias para un 155,
ni se dan las circunstancias para la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, porque precisamente la Ley de Seguridad Nacional, su ratio de accidente, o sea, su razón de ser, era de aplicación para cuando no hubiera coordinación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los mozos. Y da la casualidad que los mozos están en primera línea defendiendo la libertad de todas aquellas personas, bueno, que no comulgan con determinadas ideas. Nosotros lo que no podemos hacer es, nosotros tenemos que crear espacios de comodidad, que no de impunidad. Nosotros lo que tenemos que hacer con el problema de Cataluña es mucho diálogo. Y lo que no debemos de hacer jamás es echar más leña al fuego. Algunos creen que echando más leña al fuego, haciendo de bombero pirómano, pueden sacar algún rédito electoral. Y yo creo que eso es malo para España. Y algunos tenían que haber seguido la senda que, por ejemplo, siguió el Partido Socialista cuando se dieron las circunstancias, tal como después ratificó las dos sentencias del Tribunal Constitucional dictadas por mor de un recurso de 50 diputados de Podemos, cuando se dieron las circunstancias para la aplicación del artículo 155. Pero cuando no se dan las circunstancias es una auténtica temeridad tensar todavía más la cuerda. El problema convivencial que tenemos en Cataluña es un problema que se tiene que arreglar con diálogo, concentrarse todas las fuerzas políticas. Es cierto, y lo voy a decir claramente, que también tienen la desgracia en Cataluña de tener el presidente que tienen, ¿no? Pero los catalanes, en teoría, no tienen culpa de eso. Han votado, pero no fue una votación personal al señor, por cierto. Es presidente por lo que es, ¿no? Iba el 11, me parece, en la lista. Sí, bueno, el presidente, y además el que se llama presidente está donde está, ¿no? Que no se atreve a volver a España. Por eso que ese es uno de los elementos que suele utilizar la derecha de España se rompe, y después, claro, lo clásico, ¿no? Los partidos socialistas es un despilfarrador, el Partido Socialista hunde el país. Vamos a ver, como si España fuera un país que fuera inmune a todas esas amenazas globales de las que hablábamos antes, que tienen que ver con el Brexit, que tienen que ver con la desaceleración de la economía en potencias europeas, que tienen que ver con que este impresentable de presidente de Estados Unidos declare una guerra comercial con China, etcétera. Pedro Sánchez, ni España tiene culpa de eso. Lo que tenemos que hacer, si tenemos altura de miras, es todas las administraciones, desde la local, la autonómica y la española, arbitrar medidas para afrontar esos retos, para paliar sus consecuencias, y vuelvo a repetir, para que quede claro y nadie se engañe con el Partido Socialista. No vamos a permitir que de la crisis salgan y se queden salgan algunos, los de siempre, y se queden en la cuneta, y no va con segunda, muchísimas personas, porque ya pasó la anterior crisis. Debemos de darnos la mano y salir todos de la crisis. Si se da, si al final se puede confirmar con los datos que se produzcan económicos en los próximos meses o en los próximos años, que sea de la forma más justa posible. En España no hay gobierno porque no hubo un entendimiento. Creo que haberle escuchado decir al principio de la conversación que eso no volverá a ocurrir. ¿Es posible que haya utilizado esa expresión? Sí, no volverá a ocurrir. Estoy seguro. ¿Cuál es su teoría? Estoy seguro porque estuve allí durante el debate de investidura, y yo creo que todas las fuerzas políticas saben que esto no puede, o sea, el país no puede aguantar unas terceras elecciones. Esto ya sería, vamos, de traca. Ya estas de por sí, hablábamos al principio de la entrevista, han causado el hastío, la desafección, y va a costar que la gente movilizara, aunque yo pido por favor que se movilicen, y lo digo con toda humildad y con todo el respeto para la gente, que al final podrá hacer lo que obviamente entiendan conveniente, pero no va a volver a pasar primero, yo creo que por voluntad de las propias fuerzas políticas. Creo que ese sentido de Estado, que a última hora parece ser que recuperó alguno, yo no sé si tiene que ver con las predicciones demoscópicas o es sincera su voluntad, me refiero al señor Rivera, y después también por un elemento importante, por necesidad, porque vuelvo a repetir, no podemos seguir
teniendo un presupuesto prorrogado, que es el presupuesto que estamos aplicando desde el año Son los 2018. actores. Son el señor Sánchez, el señor Rivera, el señor Iglesias, el señor Casado, el señor Abascal. El único nuevo, y me parece, no sé qué relevancia le da a usted, es Más País y Errejón. Sí, Errejón ya ha dicho que efectivamente que va a colaborar con la gobernabilidad del partido. Y yo creo que todos en su forma, nadie lo va a decir con anterioridad. O sea, Casado no va a decir ahora que llegado el momento podría abstenerse para que pudiera gobernar Sánchez. Si es así al final, si somos la fuerza más votada, que todo parece indicar que sí. Podemos esgrime la posibilidad de un pacto PP-PSOE. Que aquí conocemos muy de cerca, por cierto. Claro, el problema de Podemos es que de asaltar los cielos, se quedó con abriendo una puertita y dejando la aldaba puesta. De acusar a todas las personas que intervinieron en la transición de régimen y de demonizar, entre comillas, la Constitución, resulta que ahora esgrimen la Constitución. Y hombre, vamos a ver, estamos en campaña electoral. De alguna manera tienen que, no lo disculpo, pero lo entiendo desde el punto de vista electoral. Mentira, tampoco lo entiendo, sinceramente, porque tengo muchos amigos y muchas amigas en Podemos, o en Unidas Podemos, pero bueno, lo dicen porque estamos en campaña electoral. Ellos saben perfectamente que ese pacto Partido Socialista, Partido Popular, es imposible que se dé. Lo que sí es posible es que el señor Casado, que vuelvo a repetir, aunque se haya dejado de barba, sigue siendo el señor Casado que nos insultaba, nos hacía objeto de 10 insultos por minuto, bueno, podría propiciar la gobernabilidad de España. Al igual que lo pienso sinceramente del señor Rivera, que yo creo que se ha dado cuenta tarde, pero se ha dado cuenta de la gran metedura de pata que cometió en su día, porque bueno, podía haber dado estabilidad, podía haber dado un gobierno fuerte a España para combatir todos estos desafíos de los que estamos hablando. Y yo no sé quién fue el que le aconsejó. ¿Se acuerdan aquello del cuarto oscuro? Todo esto es un paripé. Tienen cerrado el gobierno con Podemos, con los separatistas, con los filoetarras, con los independentistas. Por cierto, filoetarras según ellos, independentistas, que fueron los que hicieron que hubiera elecciones porque no nos aprobaron el presupuesto, ¿no? Pero bueno, vamos a ir terminando ya. Usted es candidato al Senado por la isla de Lanzarote. Hemos hablado muy poco del Senado, poco de Lanzarote. ¿Por qué la gente que vaya a votar el 10 de noviembre tendría que confiar en usted y no en el resto de candidatos al Senado? Porque esto ya es una cosa, digamos, más individual que partido, una cosa congreso y demás y tal, pero el Senado muchas veces se vota más a la persona, más al partido. ¿Por qué deberían de confiar en usted y no en nadie más? Porque sigo siendo el mismo del 28 de abril, no he cambiado, ¿no? Y sigo teniendo ¿recuerdas que te decía entre mis propósitos que hubiera un grupo territorial canario? Y lo hubo, gracias a Dios. Bueno, con las consecuencias desde el punto de vista del reglamento del Senado y el propio funcionamiento tanto del Pleno como de la Junta de Portavoces, porque sigo pensando, y lo has visto en medios de comunicación, que los propios alcaldes y alcaldesas de esta isla me han encomendado, entre comillas, que haga las gestiones pertinentes para arreglar determinadas cuestiones con costas, porque sigo pensando que debemos de intentar la recuperación de los cuarteles para que sirvan esa gran pieza de suelo junto con las maretas de una gran pieza de cohesión de 4 barrios de Arrecifes para un espacio de ocio, de esparcimiento, de cultura. Porque me he comprometido con la comunidad sorda de Lanzarote en que se aplique a pie juntillas la ley 27/2007, que es la que regula el lenguaje de signos y sus derechos, y así viene contemplado, ya por esa petición viene contemplado dentro de las 370 medidas que lleva el Partido Socialista, porque me he comprometido con los pescadores de Lanzarote en defender ante la Secretaría de Estado de Pesca que se modifique el tema de la cuota del tunus obesus, o sea, el llamado patudo, para que conforme al artículo 17 de una normativa que tenemos a nivel europeo,
podamos tener una cuota por lo menos del 65%, que es lo que estamos pidiendo con respecto. ¿Por qué? Porque eso viene a engarzar con también una medida que llevamos en el programa, que es la pesca sostenible, y además respeta ese artículo 17 de un tratado de la Unión Europea, en la que se habla de primar la pesca artesanal. ¿Por qué? Porque es una pesca que utiliza métodos extractivos poco esquilmadores y muy respetuosos con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque abogo por la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque abogamos por un empleo digno y por una reforma de las pensiones. ¿Por qué? Hablando de Lanzarote, porque cumpliendo con la palabra dada a los alcaldes y a las alcaldesas, con la palabra dada en este caso a la Cámara de Comercio, creo que el PIF y el tema de la entrada de animales o productos para consumo o no consumo humano de animales debe de regularse, porque creo que también el tema del juzgado de lo contencioso debería de desplazarse a Lanzarote, porque creo también que debería declararse de obligación de servicio público, modificando la regulación legal que hay con respecto a lo que es la línea marítima Cádiz, Lanzarote, Fuerteventura, Puerto del Rosario, Santa Cruz de La Palma. Porque creo que mi obligación es defender el fuero canario, y creo que cuando haya que aprobar una nueva ley de financiación de comunidades autónomas, la comunidad autónoma canaria, por mor de la aplicación del hecho insular y de la doble insularidad, tenga recogido eso de forma intocable dentro de esa nueva ley de financiación. Pues si me parece, le emplazo una próxima entrevista para ir desgranando todos estos temas, que son muchos, porque nos hemos enredado en aspectos muy generales del por qué hay que ir a votar en las elecciones del 10 de noviembre, pero sí nos interesa pues, conocer aspectos más concretos de Lanzarote. Manuel, muchas gracias. Gracias. Y muy buenas tardes. Hasta luego. Pues aquí lo dejamos. Mañana es jueves, pero como si fuera viernes, mañana va a estar con nosotros Isabel Martínez, que es la presidenta de Charter 100, la nueva asociación que se ha constituido. Queremos conocer exactamente qué es, a qué se va a dedicar, quiénes la forman y que ustedes también la conozcan. Así que hasta mañana. Buenas tardes.